tal? Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Tenemos muchos temas en la agenda internacional. Telma Luzani sigue en Rusia y queremos agradecerle, por supuesto, al Centro Cultural Cara Cicareta y a todos los que nos votaron como mejor programa periodístico en televisión. Vamos a recibir el martes un premio. Así es. Pero gran fin de semana electoral, ¿no, Raúl? Uruguay, Brasil, segunda vuelta en Brasil, primera vuelta en Uruguay. La agenda está impuesta por estas elecciones coincidentes de Brasil y Uruguay, aunque una en una instancia definitiva, la otra, la de Uruguay, probablemente todavía no. Y muy interesante el editorial del diario La Nación el jueves, marcando claramente una apuesta por Aécio Neves, diciendo, sí, si gana Aécio Neves, ellos creen que gana Aécio Neves, es por lo menos lo que plantea el editorial del diario La Nación, se acaba el ciclo populista en la región. Sin tomar mucho en cuenta Bolivia y Ecuador, ¿no? Pero piensan, cae Dilma o pierde Dilma en Brasil, pierde el Frente Amplio en Uruguay, como muchos auguran, y el año que viene se cierra el ciclo del kirchnerismo. Es un poco la línea del editorial de La Nación, por eso lo de Brasil es tan importante. Además, hablando de cuestiones editoriales, la intervención que tuvo en el último momento de campaña, una tapa de la revista Bella, una revista con mucha venta, con mucha incidencia política en Brasil, involucrando a Dilma y a Lula con el conflicto por corrupción en Petrobras, que dio lugar a una respuesta muy dura. La vamos a ver, la vamos a compartir en Sí, porque a último minuto Dilma Rousseff todavía graba un aviso diciendo que es terrorismo electoral. Así que un fin de semana ocupado con estos temas y otros, por supuesto. Así es, y entre esos otros nos vamos a ocupar de hacer un repaso. ¿Qué está pasando en Italia con el gobierno de Matteo Renzi, que hoy justamente está enfrentando movilizaciones convocadas por la principal central sindical de Italia en contra de la reforma laboral que está proponiendo y que ya está tramitándose en el Congreso, pero que es muy resistida. Pero es uno de los puntos claves del programa de reformas que encaró el gobierno de Renzi desde febrero, cuando asumió el cargo de primer ministro. Así que vamos a estar viendo qué pasa con este país en particular dentro de lo que es la crisis europea. Mañana Uruguay elige a su próximo presidente y renueva al Parlamento, en unos comicios que provocan gran expectativa en la región. El expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se perfila como probable ganador en las elecciones presidenciales de este domingo. Sin embargo, su intención de voto se ubica cerca de un 43%, un número que no le alcanza para llegar directo a la sede del gobierno, por lo que las encuestas aseguran un balotaje previsto para el 30 de noviembre. Los dos principales partidos opositores, el Partido Blanco o Nacional y el Colorado, tienen una intención de voto que oscila entre cifras que se alejan al menos 10 puntos de las del oficialista Frente Amplio. El candidato blanco, siempre según los últimos sondeos, obtendría un 30% y las cifras del postulante colorado estarían entre un 13 y un 18%. De todas maneras, desde el sector frente amplista confían en ganar en primera vuelta y con mayoría parlamentaria. La senadora oficialista Lucía Topolansky planteó que hay inconsistencias en las encuestas porque el respaldo a la presidencia de su marido, José Mujica, no se refleja en estas mediciones. En tanto, el Partido Independiente lograría 2,7% con un probable lugar en el Senado. Unidad Popular llegaría al 1,2%, mientras que otras agrupaciones obtendrían un porcentaje menor. El comicio también será para renovar las cámaras legislativas. Se elegirán 30 senadores y 99 diputados. Un aspecto que agrega un tinte dramático, ya que por la legislación uruguaya no se puede sufragar al mismo tiempo por los legisladores de un partido y por el presidente de una agrupación distinta. La batalla en el Congreso uruguayo será ardua porque los frente amplistas se juegan allí su mayoría. Tabaré Vázquez llega a su postulación apoyado por los sectores mayoritarios del partido de gobierno y por el actual presidente José Mujica, tras derrotar en primarias a la actual senadora Constanza Moreira, respaldada por los sectores más radicales del Frente como el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido Socialista de los Trabajadores.
La fórmula presidencial oficialista se completó con Raúl Sendic, hijo del histórico fundador y militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Raúl Sendic. Vázquez es uno de los líderes más populares de Uruguay, pero su figura se ha visto desgastada ante algunos sectores del electorado de izquierda por su rechazo a la legalización del aborto y su política aperturista con Estados Unidos, que incluyó una visita del entonces presidente George Bush durante su gobierno. Su propuesta, como era de esperar, apunta a la continuación de la gestión de Mujica y de su anterior administración. Hoy al Uruguay se lo mira internacionalmente con respeto, se lo mira como un país serio, como país responsable. La economía creció en los últimos 4 años un 5,5% en promedio. La pobreza se redujo de un 34% en 2006 a un 11,5% el año pasado. La desocupación se ubicó en un mínimo histórico del 6%. Las inversiones extranjeras aumentan y los bonos uruguayos gozan de gran demanda. Los dos principales partidos de la oposición, el Partido Blanco y el Colorado, presentan fórmulas con apellidos conocidos. Los blancos van con el diputado Luis Alberto Lacalle Pou, que con el apoyo de una alianza entre grupos nacionalistas venció a Jorge Larrañaga en las internas. Lacalle Pou es un liberal hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle. El joven postulante diseñó su campaña en torno de una idea: ir por la positiva, una consigna muy amplia mediante la cual Lacalle Pou intentó no referirse a sus contendientes en sus discursos. De todos modos, aunque no nombra a Tabaré Vázquez, se refiere a él como el candidato del continuismo. Hoy tenemos por lo menos 2 emergencias que no pueden esperar: la emergencia educativa y la emergencia en seguridad pública, que vaya si se ve aquí en Ciudad de la Costa. Pedro Bordaberry, de la agrupación Vamos Uruguay, resultó claro vencedor en las primarias del coloradismo, con otro nombre que suena para los uruguayos, ya que es hijo del ex dictador Juan María Bordaberry. Pese a los resultados económicos positivos del oficialismo, la inseguridad es un tema que, previsiblemente, pesa fuerte en el electorado. Según las encuestas, el 64% de los uruguayos apoyarían una norma para bajar la edad de responsabilidad penal a los 16 años, actualmente ubicada en los 18. Se trata de una pregunta que integrará como consulta el comicio de este domingo. A todo esto se agrega un clima de conflictividad social que se hace oír en la calle con reclamos sindicales y sectoriales. Un escenario que aún es incierto para la mayoría de los uruguayos, con un elemento de suspenso hasta el día en que se abran las urnas, ya que más del 9% del electorado aún no definió su voto. Estas elecciones y esta campaña electoral en Uruguay tiene, entre otras particularidades, la de haber revertido los términos de la presentación de los candidatos y yo diría el perfil que busca cada uno. Porque la derecha está jugando con el discurso del desgaste del gobierno del Frente Amplio, sí, después de los periodos de Tabaré Vázquez y de Mujica en la presidencia. La renovación, la derecha se presenta como la renovación, ¿no? Como con el candidato Lacalle Pou. Y a la vez el Frente Amplio lo que trata es de retener ese voto con la candidatura de Tabaré Vázquez, que le generó en la campaña o previo a la campaña algunas dificultades internas, justamente por lo que veíamos en el informe, la posición de los sectores más radicales, más de izquierda del Frente Amplio, que se resistían a repetir una gestión o una postulación de Tabaré. Sí, esto es real y es interesante esto que decís respecto de quién se presenta como alternativa, ¿no? Lo estaba escuchando el jueves a Dante Palma, que decía algo muy interesante. Nosotros siempre hablamos de una corriente progresista en el amplio sentido de la palabra, justamente porque es muy heterogénea, sí, porque uno puede incluir ahí al gobierno de la Argentina, podría estar Bachelet, Evo Morales, Dilma Rousseff, Lula, el Frente Amplio, Correa, Maduro, Chávez, realmente un conjunto de personas con un pasado y una historia muy diferente entre ellos. Y en la oposición vemos a un Lacalle Pou y vemos que gran parte de los dirigentes de centro derecha tienen esta característica.
jóvenes de entre 40 y 45 años, con un mismo perfil, sí, con un mismo discurso ideológico. Imágenes de joven. O una imagen de joven muy fuerte. Uno puede ubicar ahí a Capriles en Venezuela, dos candidatos en Ecuador, o uno especialmente, nuevo alcalde de Quito, que tiene un perfil bastante similar. Uno puede encontrar en otros países de la región algo también similar. Piñera, empresarios, siempre elogia al libre mercado, al capitalismo, con un mismo discurso respecto al tema del déficit fiscal. Y es interesante, ¿no? Porque hay como una línea muy similar. A Aécio Neves uno puede decir, es otro corte de tijera, continuidad de Fernando Enrique Cardoso, después lo vamos a hablar con José Nathanson, que va a estar con nosotros, pero de todas maneras tienen como todos el mismo discurso. Y si uno mira las corrientes progresistas, tienen un discurso muy diferente, incluso entre Pepe Mujica y Tabaré Vázquez. Hay diferencias que los sectores de derecha en Uruguay en la campaña electoral trataron de usar, trataron de enfrentarlos para demostrar que están debilitados, que están divididos. Sí, tal cual, es cierto. Y uno de los aspectos, esto del Frente Amplio, de tratar de preservar esa unidad, es el trabajo que están haciendo para captar, por ejemplo, el voto de los uruguayos que viven en Argentina, que ha sido, en otras elecciones han tenido un peso importante. Se calculan que alrededor de 30.000 uruguayos estarían cruzando entre ayer y hoy el Río de la Plata para ir a concurrir a votar por el Frente Amplio. Además aseguran, esto vamos a verlo después en los resultados, ¿no? Que a diferencia de lo que ha sido la tradición de Uruguay, donde el Frente Amplio es muy fuerte en Montevideo, pero el Partido Blanco, el Partido Nacional, suele ser muy fuerte en sectores rurales. Dicen que ahora la cosa en el interior del país está bastante más pareja, con una presencia mucho más fuerte del Frente Amplio. Por lo menos esto es lo que decían algunos de los referentes de campaña del Frente Amplio en estos últimos días. Y un detalle importante respecto de la primera y la segunda vuelta, hasta el 97, con 40%, superando el 40% y una diferencia de 10 como la Argentina, llegabas a la presidencia. Ahora no, lo cambiaron en el 97. Necesitas 50% más 1, que es lo que le pasó a Pepe Mujica la vez anterior, que también tuvo que ir a segunda vuelta. Porque todas las encuestas le dan al Frente Amplio entre el 40 y 43%. O sea, es la primera minoría y tiene una diferencia de más de 10. Pero la calle Pou podría llegar al 29-30% y uno estima que el Partido Colorado entre un 15-17 puede tener. Que en este caso esa tercera fuerza es muy probable que vaya con la segunda. Digamos, mucho claro, más, exactamente. Una estimación mucho más cercana que en otros casos donde hay dudas hacia dónde se puede inclinar la tercera fuerza. ¿Te parece que compartamos el informe que han realizado nuestros enviados, que están para cubrir para la televisión pública estas elecciones en Uruguay, con Salim Saad y las cámaras de Reyes y Gómez Cancio? ¿Lo vemos? El pueblo uruguayo va a las urnas este domingo para elegir su nuevo presidente hasta marzo de 2020. Compiten Tabaré Vázquez, quien ya ocupó ese cargo entre 2005 y 2010 por el Frente Amplio, Luis Lacalle Pou por el Partido Blanco y Pedro Bordaberry por el Partido Colorado. La particularidad de estos comicios es que la ciudadanía podrá expresar su voluntad respecto de la propuesta de los dos partidos históricos para reformar la Constitución y que se baje la inimputabilidad de edad hasta los 16 años. No es la solución, o sea, se tendrían que ver otros proyectos. ¿Va a votar por la reforma de la Constitución? No, no, así no arreglás el problema de los menores, para nada. Hay balotaje, las encuestas está clarísimo, que van a ir dos candidatos. Va a ganar Tabaré nuevamente, va a ganar el Frente y estoy en contra de la baja a los menores. Antes de participar de un acto institucional, José Pepe Mujica nos habló del sentimiento de democracia de los uruguayos respetando la veda electoral. El presidente en Uruguay no tiene ni reelección ni debe participar en la discusión política estrictamente partidaria. Pero espero que los uruguayos sigamos manteniendo nuestro formidable espíritu de convivencia y de altura de un país que tiene de los partidos más viejos que quedan en Occidente, que siempre han sido muy abiertos y que nos han educado en una tolerancia cívica admirable. Me siento desde ese punto de vista orgulloso de las tradiciones de mi país
y le pido a mis ciudadanos que vayan a votar con alegría y voten lo que su conciencia le indique. Bueno, creo que salvo Tabaré Vázquez, que insiste mucho en ganar en primera vuelta, todos coinciden en que habrá segunda, pero el domingo a la noche, como siempre digo, seremos todos más inteligentes. Hablando de personas inteligentes, lo tenemos a Félix Taylor. Pero qué maravilla. Gracias por la deferencia, Pedro. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos hasta las 13:30, hoy como siempre en Visión 7 Internacional. Tenemos que agradecerle a nuestra traductora, Melissa Fernández, que hace realmente muy bien su trabajo y se apura mucho porque nosotros tenemos que hablar rapidito a veces y ella tiene que tratar de que se entienda lo que dice. Bueno, toca el violín, rapidito. Exactamente. Taylor, yo veo Visión 7 Internacional, la página en Facebook, el 0800 444 1777 y 45350709, los teléfonos. Vamos a la incógnita de hoy, ¿les parece? Aquí está nuestro personaje de hoy. Vamos a darle algunos datos, ustedes nos dicen de quién se trata. Nació en San Pablo en 1931, era amante de la pintura y la poesía. A los 20 años, mientras cursaba la carrera de Derecho, publicó su primer libro de poemas. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 45350709. Programa cortito, mucho material para hoy. Les adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Aquí están. Brasil, entre Dilma y Aécio. Con la actual presidenta como favorita en las encuestas mañana, 142 millones de brasileños vuelven a las urnas en un vibrante balotaje. Luego de la pausa en Visión 7 Internacional, el informe de nuestros enviados desde San Pablo y el análisis junto a José Natanzón. Además, crisis en Italia. La reforma laboral y el programa de ajustes impulsado por el joven primer ministro Matteo Renzi complican el panorama político en la península. Todo esto y mucho más, como siempre, se lo contamos aquí en Visión 7 Internacional por la televisión pública. Ya volvemos.